Usted está viendo Noticias 16, el rostro de la información. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Marcos de Referencia, su marco analítico, informativo y medioambientalista. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir esta interesante propuesta informativa. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, ¿La hermano? pasaste bien? Muy bien, y hoy cayó una agüita buena. Ha estado Ha lloviendo. estado lloviendo. Qué bueno, La porque naturaleza está lo con cierto es que el nosotros. país necesitaba agua. Claro que sí. Bueno, vamos inmediato con las informaciones porque hoy tenemos un programa extremadamente interesante. Lo verás Claro. y el público se dará cuenta de lo interesante que va a ser el programa en el día de hoy. La Embajada de Francia en República Dominicana abrió este lunes el libro de condolencias luego de que más de un centenar de personas murieran en atentados en 7 lugares de París el pasado viernes. Un ambiente de tristeza era notorio en la embajada, donde fueron incrementadas las medidas de seguridad con miembros de la Policía Nacional. Los atentados en la capital de Francia han consternado al mundo. Ven y se hay una cosa, que yo no tengo la culpa de los problemas de más allá, de más arriba, ¿verdad? Así deberían de pensar aquellas personas que son demasiado inconscientes porque ellos no piensan en sus hijos, ni en su papá, ni en su mamá, ni en sus tíos. Simplemente piensan en sí mismos. Y el que piensa en sí mismo es un parásito. Ha habido mucho conflicto con los otros países y eso es lo que está sucediendo. La venganza que existe. El terrorismo debe ser quitado de la tierra, pero es por parte de todo el mundo. Porque no podemos decir, terroristas los árabes. Los Estados Unidos son unos terroristas también, porque matan mucha gente inocente. El terrorismo no se debe combatir con terror, sino con persuasión y buscando exactamente amor al prójimo. Y es algo que se ha perdido. Y en vez de ellos ser un Estado islámico, son un Estado totalmente fanático, terrorista. Es algo bíblico. Tiempo de guerra estamos viviendo ya. El único que puede ayudarnos a uno a poder sobrellevar eso y aguantar todos estos acontecimientos es Dios. En una de las puertas de la embajada colocan flores, velas y mensajes en memoria de las víctimas. El libro de condolencias está abierto esta semana de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el viernes hasta el mediodía. En ese mismo tenor, expertos en derecho internacional dijeron no estar de acuerdo con la disposición del gobierno francés de realizar una reforma constitucional para combatir el terrorismo. Asimismo, indicaron que Francia con este ataque solo ha recibido un poco de lo que ha dado. La forma como lo ha hecho Francia no es la mejor. Ya de hecho hay una respuesta de Rusia y probablemente si los bombardeos continúan se está abriendo la posibilidad y ya se está hablando, los grandes pensadores mundiales están hablando de que puede iniciarse la tercera guerra mundial. El problema tiene que resolverlo Francia dejando de ser un Estado interventor, un Estado opresor, un Estado imperial que masacra, que invade, que subyuga a pueblos de África y del Medio Oriente. Pantaleón Agramonte y Rudy Correa fueron enfáticos en que el terrorismo no se combate con terrorismo. El problema es que los países, las grandes potencias, también son terroristas. Claro. Pero no obstante, yo no voy a estar festinando sobre este tema. Claro. Para eso yo invité a mi profesor, un experto en geopolítica, el que más sabe de esto. ¿El que más sabe? Iván Gatón. Bienvenido, Nos profesor. Va a hacer un análisis bien ponderado, no solamente de esta situación circunstancial, sino que nos va a hacer todo un recorrido. Causas y consecuencias, las razones que han provocado esta situación de incertidumbre, de tensión, de guerra en esa zona del Medio Oriente. Profesor, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay que dejar esas visiones maniqueas de que yo soy el bueno, usted es el malo, donde hay seres humanos que han muerto de forma deleznable, digámoslo así. No podemos entrar en ese tipo de valoraciones que de verdad lo que hacen es simplificar asuntos que tienen unos niveles de complejidad con un espectro mucho más amplio, donde tenemos que ver distintos elementos. Uno de ellos es el político, el otro el económico, también el religioso. En todo esto debemos notar lo siguiente. El terrorismo como terrorismo lo que busca es infundir terror. Entonces nosotros tenemos en la actualidad una situación de terror a nivel mundial. Estamos hablando de la transnacionalización del terror. Ahora, más allá de que tenemos culpables de todo lo que es el terrorismo, yo entiendo que ahora tenemos que hablar de cuáles son los métodos que tenemos que la humanidad llevar adelante para que ese terror pueda de una forma u otra detenerse. Porque cuando vemos los atentados en Francia, más allá de que Occidente es quien trae el sexto pilar del Islam, que es la yihad, para sacar a los rusos de Dar al-Islam, lo que se conoce en el Islam como tierra del Islam, haciendo referencia a ese antiguo califato que iba desde Al-Ándalus hasta que fue vencido por los reyes católicos en Granada, hasta seguir a lo que se conocía como Jorasán, la ruta de la seda, toda la Sogdiana, Transoxiana, Uzbekistán, Tayikistán, llegando hasta China, a la provincia de Xinjiang, como es conocida en la actualidad, y tomando todo el Magreb, es decir, toda la parte de Marruecos, la parte de Mauritania, la parte de Túnez, y también siguiendo toda la parte de Egipto y todo Medio Oriente. Lo que tenemos es que fijarnos en que Occidente, que realmente fue quien aupó ese terrorismo salafista en contra de los ateos rusos, en la actualidad lo que tiene que hacer es decir, bueno, no podemos seguir con una política de doble rasero, no podemos contar con un derecho internacional que solamente se puede aplicar a países o regímenes con los cuales no simpatizamos y hablamos de libertad, de derechos humanos, cuando el principal aliado nuestro ha sido el principal precursor del fundamentalismo islámico, como ha sido en este caso Arabia Saudita. Entonces, en el otro lado es seguir pautas que realmente reflejen que existe un cambio en cuanto a la percepción del valor de cada uno de los seres humanos, porque vemos atentados terroristas que ya nos están afectando a nosotros y es por esto quizás que nos sentimos indignados. Pero con la guerra de Irak, cuando se deja el gobierno de Nuri al-Maliki, a cada rato había un atentado terrorista en contra de los chiitas o de los chiitas en contra de los sunitas, pero como eran simplemente en esa zona que se estaban llevando a cabo, a ninguno de nosotros nos llamó la atención. Pero habían atentados terroristas que se estaban llevando a cabo en otras zonas del mundo, como en el Líbano. La semana pasada hubo un atentado en el Líbano, pero nosotros no lo vimos. ¿Por qué? Porque quizás son libaneses, y para los medios, los grandes medios de comunicación, la vida de un libanés quizás no tenga el mismo valor que puede tener para una persona de otra región del mundo. Y aquí es donde nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente. El terrorismo se ha aprovechado de esa deshumanización de la sociedad mundial, con un cáncer que ha sido el que ha hecho metástasis en toda la región, que es el problema del conflicto judío-palestino. Todo esto ha creado una situación en la región donde vemos un doble rasero, una doble valorización, y cuando nos fijamos en cómo el mundo se encuentra en la actualidad, decimos, pero ya el terrorismo se ha expandido por todo el planeta. Pero ¿quiénes son los que están llamados a detener el terrorismo? Bueno, ese mismo complejo militar industrial que no solamente vende las armas, sino que también vende las medicinas para aquellos que han sido heridos por esas mismas armas. Ese mismo complejo militar industrial que también está ligado a todo el sector de la seguridad mundial, que ha ido desplazando incluso a los ejércitos para hacer corporaciones militares privadas. Ese mismo complejo militar industrial
que es el que de una forma u otra decide a través de los grandes grupos financieros del planeta quiénes van a ser los presidentes que ellos van a determinar en el futuro si se va a ir a una guerra o no se va a ir. Para que los amigos televidentes que nos están viendo comprendan mejor, ese terrorismo que viene del Estado Islámico del Levante tuvo su auge gracias a un apoyo que vino de la Agencia Central de Inteligencia CIA en la administración del presidente James Carter. Allí había un asesor de seguridad cuyo nombre es Zbigniew Brzezinski, autor de un famoso libro conocido como el Gran Tablero Mundial, donde allí se plantean cuáles son las líneas geopolíticas a seguir y las contenciones que hay que hacer. Luego, esta guerra en Afganistán lo que permite es la creación de un ejército de muyahidines. Los muyahidines son soldados del Islam que llevan a cabo una guerra en contra de los rusos. De ahí nace Al-Qaeda. Fueron más de 50.000 personas de 40 países diferentes. Todo esto se queda, como ustedes saben, en los ataques del 11 de septiembre, pero cuando viene el ataque a Irak, la guerra a Irak, donde se decía que Irak tenía armas de destrucción masiva, allí entonces se crea Abu Musa al-Zarqawi, que es de Al-Qaeda, un grupo que se llama Al-Qaeda en la Tierra de los Dos Ríos. Ustedes se recordarán en las clases de secundaria cuando se hablaba del Tigris y del Éufrates. Pues en esa zona de Irak es a la que hace referencia Abu Musa al-Zarqawi. Esa guerra de Irak, de ahí sale Abu Bakr al-Baghdadi, que es el actual califa. Califa significa sucesor. Entonces lo que sucede es que en el mundo islámico el que sucede al profeta Mahoma es un califa. Y califa es no solamente un jefe en términos políticos, sino que también es un jefe religioso. Luego de esa guerra de Irak, esta gente fue hecha presa, al-Zarqawi fue asesinado, fue eliminado, Abu Bakr al-Baghdadi cae preso, luego increíblemente es dejado fuera de prisión, y cuando viene la guerra civil en Siria, que comenzó hace casi 4 años, ese grupo se financia para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Entonces es allí donde tenemos la segunda fase de ese grupo del Estado Islámico del Levante, que se divide de Al-Qaeda y entonces forman su propio Estado Islámico, muy distinto a Al-Qaeda, porque esto lo que quieren es no simplemente tener un Estado, que es un Estado que tiene 60.000 kilómetros cuadrados, mucho más grande que República Dominicana, sino que también busca expandirse como un califato. ¿Qué es un califato? Lo que decíamos anteriormente, todo un territorio islámico. Entonces, no es la concepción que tiene Occidente de un Estado nacional, de que usted es libio, de que usted es dominicano, de que usted es cubano, de que usted es nigeriano. No, todos los que pertenecen al Islam son miembros de lo que se conoce como Umma o comunidad musulmana. Entonces, ese Estado Islámico del Levante tiene más de 30.000 soldados con personas que vienen de Chechenia, es decir, que son caucásicos, son rusos, son también de Francia, son también de España, también vienen del Reino Unido. Entonces, se ha formado un Estado cuyos miembros son terroristas. Entonces, con la devastación que ha ocurrido en Siria, y este es un elemento que es muy importante, se han ido más de 2 millones de sirios que tenían, en Siria no había tan mala calidad de vida, y han tenido que emigrar a Europa. Allí también se han ido lo que se conoce como terroristas pasivos, porque ley se ha encargado también de enviar terroristas, pero también es que con los medios tecnológicos existentes, y así lo podemos ver, los entrenamientos o incluso la comunicación de esos terroristas que estaban en Francia se hacían a través de un videojuego. Entonces, tenemos... Profesor, escúchame un segundo. ¿Es factible lo que se ha dicho de que la entrada de los sirios, estos terroristas que hicieron el atentado el pasado viernes, fue como consecuencia de esa migración que está habiendo? Que no, se colaron ahí. No necesariamente tiene que ser gente que viniera desde allá, porque anteriormente teníamos terroristas que vivían allá, y los que salieron del Estado Islámico del Levante, que no es de Siria, hay que distinguir. En Siria todavía queda un gobierno. Entonces, no se puede decir que salieron de Siria. Por supuesto, esta gente tiene
el dominio de una gran parte de lo que era Siria, pero también tienen parte del manejo de lo que era Irak. Aunque hayan salido de Siria, es que usted tiene una gran cantidad de personas que pertenecen al ejército islámico del Levante que se mantienen en el territorio europeo. Lo importante aquí es ver cómo esto también ya ha llegado a un debate, tanto en Estados Unidos como en Europa, del problema migratorio. Es decir, ya se está hablando de que todos estos emigrantes con potenciales terroristas no se deben recibir. Entonces, aquí es donde nosotros debemos hacer un alto en el camino y pensar, señores, estamos en un mundo globalizado y si Siria, si Irak, si Libia han sido destruidos, ¿qué va a hacer la gente de esos países? Se va a ir a otros lugares y si el terrorismo es lo que hay en esos países, porque es terrorismo lo que hay cuando el ISIS está eliminando a personas que viven en territorio iraquí porque son cristianos, porque son yazidíes, también los mata, pero también tenemos la guerra civil que hay en Siria. Entonces, desgraciadamente, esa transnacionalización del crimen se va a expandir por todo el mundo y entonces nosotros no podemos pensar que vamos a tener paz en el planeta cuando la situación que se ha desencadenado fruto de la mala política que ha tenido Occidente con relación a Bashar al-Assad, que increíblemente la más coherente ha sido la de Putin. Putin dice, yo prefiero a Bashar al-Assad a que esté el Estado Islámico, pero es lo mismo que plantea Jimmy Carter. Jimmy Carter dice, pero si quitamos a Bashar al-Assad, ¿quién va a venir después de él? Pero es lo mismo que la Iglesia Católica también estuvo planteando porque están matando a los cristianos que viven en la región. Es decir, nosotros como occidentales debemos ver que el mundo se globalizó y lo que sucedió en Francia nos indica a nosotros que ya el terrorismo está globalizado y que no importa dónde nosotros nos podamos mover. Ese Estado Islámico del Levante, según el último informe que recibió el presidente Obama, va a tener un mínimo de 2 años para que las acciones en su contra sean eficaces. Primero porque tiene buena financiación. Venden $2 millones diarios en petróleo. Profesor, escúcheme ahí un segundito. Mire ese cuadro que está ahí. Ahí habla de que países, por ejemplo de Francia, hay 700 franceses que son miembros del Estado musulmán. El Estado Islámico. El Estado Islámico, y así Reino Unido, Alemania, Australia, Bélgica, etcétera, etcétera, tiene a miembros de esos países que pertenecen al Estado Islámico. Entonces estamos hablando de una situación de globalización de ese modelo teocrático y fundamentalista. Pero esas cifras no son las reales. Hay cifras más recientes a las cuales he tenido acceso y usted va a notar que solamente rusos hay casi 3.000. Son informaciones de servicios de inteligencia. Solamente de ciudadanos franceses hay más de 2.000. Ciudadanos españoles hay más de 100. Déjeme decirle que la paga para un simple raso del Estado Islámico de Irak y el Levante, que son más de 30.000 soldados, es un mínimo de $1.000. Entonces se ha creado un Frankenstein que tiene financiamiento a través de esa misma crisis migratoria, porque para cada sirio que sale por esa zona, con la frontera que tienen con Turquía, irse del territorio tienen que pagar, pero aparte de esto cobran impuestos en todo lo que es el territorio que ellos en la actualidad están manejando. La transnacionalización del terrorismo es una realidad y el Vaticano hace una advertencia y la hace en la Asamblea General de Naciones Unidas. Cuando el Papa estuvo de visita ya se había hecho el aviso de que con operaciones quirúrgicas, que es como se conoce en el lenguaje militar, a esos ataques aéreos, no se va a detener al ISIS. Entonces, de ahí que urgen tanto a Estados Unidos como a Francia a que no se puede estar con paño tibio. Pero sucede que aquí hay un problema de rutas de gas y de hegemonía en esa parte del Golfo.
y es que allí están peleando sunitas contra chiitas, y hay un apoyo que viene de Irán, y que viene de Rusia, y que viene también de China, al régimen de Bashar al-Assad. Pero hubo un apoyo muy, muy fuerte de parte de las monarquías petroleras del Golfo y de Arabia Saudita al Estado Islámico del Levante. De hecho, cuando ustedes ven los vehículos que utiliza el Estado Islámico del Levante, son vehículos que vienen de Occidente. Cuando ustedes ven gran parte de esas armas, también las tomaron de armas que han sido lanzadas para la oposición siria. No está de más decir también que el régimen de Bashar al-Assad liberó de sus cárceles a fundamentalistas islámicos, porque a ellos les convenía también que ese terrorismo tomara cuerpo y se hiciera fuerte, a los fines de que en vez de derrocarlo a ellos se concentraran en el gran enemigo, que de hecho es el Estado Islámico. Ahora, lo que es importante que usted, como ciudadano dominicano, entienda que ya el mundo no es igual, que no es solamente en París. En China hay atentados de fundamentalistas islámicos. Esto no quiere decir que los musulmanes sean terroristas, pero sí en el Islam hay una tendencia wahabí que ha tenido financiamiento y que ha aupado el fundamentalismo islámico. Y ese fundamentalismo islámico ha estado en todos estos países, tanto como China. Vimos en Turquía un atentado suicida que se llevó la vida de más de 200 personas, la mayoría de ellos kurdos. Vimos hace 2 semanas como un avión ruso que salió de Sharm el-Sheikh con 224 personas y explotó en la parte del Sinaí, que en la Biblia se conoce como el Horeb. Vimos como la semana pasada otro atentado terrorista en el Líbano, y vemos este terrorismo que se ha expandido por el planeta entero. Entonces, esa es la realidad. El mundo ya no es igual, es un antes y un después. Profesor Iván Abdón, mire, siempre se ha dicho que los imperios necesitan tener una razón para existir. El comunismo, después de la Unión Soviética, su desplome, desapareció prácticamente del planeta y Estados Unidos se quedó como hegemonía de nuevo. Los atentados del 11 de septiembre han dicho que Estados Unidos creó ahora como su competidor al Estado Islámico o ese tipo de terrorismo. Entonces, el cuadro que usted ha presentado es un cuadro sumamente complejo, es decir, prácticamente la humanidad no va a vivir en este tiempo de paz que se vivió antes del 11 de septiembre. Pero usted, como un experto en estos temas, ¿no existe posibilidad de que la humanidad se pueda poner de acuerdo, por lo menos a través de la ONU, a través del Papa, que ha demostrado ser un hombre, qué sé yo, un hombre coherente, un hombre propulsor de la paz, del respeto? ¿Qué se puede hacer? Porque de verdad que ya casi imposible uno vivir en esta zozobra. Mire, cuando uno va a viajar a cualquier país del mundo, hay prácticamente que desnudarse. Y ahora con esto que ha pasado en Francia, con el cuadro que usted ha descrito de las razones que han motivado este levantamiento prácticamente planetario, ¿qué podemos hacer los seres humanos? Porque en guerra no se puede vivir, hay que construir la paz, porque si no, entonces la vida no tendría sentido vivir en esta zozobra. ¿Usted qué plantea? ¿Hay posibilidad de que la humanidad pueda poner de acuerdo? Bueno, lo que sucede es que, aunque uno quisiera vender una idea de que las cosas se van a resolver, lamentablemente la violencia ha sido la que ha determinado el curso de la historia. Y ha sido, como decían los fascistas, la violencia ha sido la partera de la historia. Al final del camino usted ve las películas y las grandes víctimas son presentadas como los malos, y entonces los que eliminaron son los que se ven como fuertes y los que estaban del lado de la razón, cuando realmente no es así. Y estamos en un mundo donde la codicia se ha impuesto. Es decir, hicimos un cambio de ese Homo sapiens, es decir, del hombre que piensa, al Homo economicus. Entonces el Homo economicus, como muy bien plantea la Biblia, donde la gente tiene su corazón, tiene el entendimiento. Ahora los valores que nosotros tenemos son los valores del dinero. Y todo el mundo a quien le rinde tributo es al Dios del dinero. Vamos a dejarnos de un poco de hipocresía. Profesor, ese es el sistema que tiene el planeta. Entonces, ¿cuáles son los grandes negocios que tiene el planeta? El primer negocio grande que tiene la humanidad es el negocio de la guerra. Entonces, las Naciones Unidas ha hecho esfuerzos
pero vemos como el equilibrio que tuvo Naciones Unidas desde los acuerdos de Potsdam, de dividirse las potencias que ganaron el mundo y luego con el poder del veto, todo eso se tiró por la borda cuando la administración del presidente Bush violó el derecho internacional con la guerra de Irak. Entonces, desgraciadamente, estamos en un cambio de época. No es una época de cambios, que esto es importante que nosotros tengamos conciencia. Ya la humanidad, desgraciadamente, después del 11 de septiembre y de lo que sucedió el viernes, no vuelve a ser la misma. Profesor, en otras palabras, interpreto, bueno, que la tesis del profesor Juan Bosch en su libro El Pentagonismo como sustitución del imperialismo es una realidad. O sea, el negocio de la guerra es sumamente lucrativo, especialmente para Estados Unidos, y además, desde el punto de vista de geopolítica, el control de los recursos naturales que implica todo ese Medio Oriente, el carbón, el gas, el petróleo, etcétera, etcétera, va a impedir que llegue la paz a esa zona. Bueno, lo que sucede es que, como planteaba el profesor Juan Bosch, que de ahí que los grandes internacionalistas, cuando leen el libro del profesor Bosch, dicen, bueno, es que alguien como el profesor Juan Bosch pudo escribir y organizar todo lo que es el pensamiento con relación a ver cómo el complejo militar industrial funciona. La gente dice, bueno, pero que Dwight Eisenhower en su último discurso habló de que el gran peligro para Estados Unidos iba a ser esa élite del complejo militar industrial que iba a promover guerras para mantener su negocio, y que luego este congresista estadounidense, que es el que de una forma u otra, junto a Eisenhower, se dieron cuenta de que lo que era el complejo militar industrial, que es William Fulbright, también habló del complejo militar industrial, pero es Bosch quien dice, no señores, fíjense, de ahora en adelante, ustedes van a ver que ese complejo militar industrial es el que va a determinar quiénes van a estar en la Casa Blanca. Y efectivamente, señores, así es. Así de una manera u otra ha sido, porque no es solamente quién esté en la Casa Blanca, es que el complejo militar industrial no solamente hace negocio con las grandes guerras, como dice la gente, bueno, es que estamos en el preámbulo de una tercera guerra mundial. Señores, pero es que nuestras calles son campos de batalla, porque se están utilizando armas que no son hechas ni en Haití, ni en Ruanda, ni en Burundi, ni en Bolivia. Todas ellas están hechas ¿dónde? En los países más desarrollados. Matizados por la droga. Entonces, el otro negocio que también se introdujo a la par con el negocio de la guerra fue el negocio del narcotráfico, que al mismo tiempo viene a ser parte de esa gran estructura financiera que corre por todo el torrente sanguíneo de la economía del planeta. Entonces, se nos dice a nosotros, bueno, pero que la lucha contra el terrorismo, que la lucha contra las drogas, pero de cada dólar que produce la droga, no crea usted que es en estos países que se está lavando el dólar completo. No, 20 centavos se quedan aquí en la zona de toda América y 80 se lavan en otro lugar que no es aquí. Y la mayoría de ese dinero va ¿a dónde? A los grandes centros financieros internacionales que opacamente lo manejan. Realmente, y esto es muy lastimoso decirlo, por más esfuerzo que se han hecho en Naciones Unidas, por más esfuerzo que el Papa Francisco, que se ha convertido indiscutiblemente en la persona que nos sirve de referente ético y también con autoridad moral, la economía del planeta es una economía de sangre. Es decir, cuando usted ve los tres grandes movimientos económicos del planeta se dan, primero, con la publicidad. ¿Por qué? Porque es a través de este medio de comunicación que se le puede a usted manipular y que usted entienda qué es lo que debe hacer. Es decir, todo lo que usted consume, todo lo que usted hace, está pautado por lo que estos medios tienen en términos de manipulación, ya sea semiótica. Y el otro gran negocio que viene a ser el de las armas, y el tercer gran negocio que viene a ser el de las drogas. De ahí que cuando usted saca los numeritos de la economía del planeta, se va a encontrar que 5 grandes grupos mafiosos como la yakuza japonesa, las triadas chinas,
las mafias italianas, los carteles colombianos y mexicanos y las mafias de Estados Unidos le manejan a usted una gran parte de la economía mundial y le pueden competir con los organismos de seguridad de los diferentes países. Profesor, mire, yo no pensé que esto iba a llegar tan profundo y que íbamos a llegar tan lejos, pero lo que usted me ha dicho, yo quisiera hacerle esta pregunta, aunque pienso que es un poco fuerte para televisión. Usted lo que me está describiendo a mí, y yo le creo que usted me ha dicho que prácticamente el ser humano, el hombre, ha sido un fracaso en este planeta, porque si el torrente sanguíneo de la economía se nutre de sangre, de droga y de armas, quiere decir que el hombre, como usted dijo, el Homo sapiens, un ser pensante, ha sido un total fracaso, porque yo pienso que la humanidad, yo pienso que nosotros que poblamos este planeta, ante más de 50.000 millones de galaxias, el único sitio donde podemos pernoctar es en este planeta, y si eso es lo que mantiene el planeta, la sangre, la guerra y la droga, entonces el hombre es un proyecto fallido. Bueno, es que de hecho, desgraciadamente, el único ser que ha ido eliminando el ambiente donde vive es el ser humano. La gran urgencia, y que ahora hay una cumbre en Francia, es la del medio ambiente. ¿Por qué? Porque hemos destruido todo lo que está alrededor de nosotros. Señores, vamos a ser realistas. El planeta Tierra se encuentra ahora mismo con seres humanos que están deshumanizados. La tecnología ha servido, ¿para qué? Para enriquecer más a unos pocos y a una gran mayoría mantenerlos entretenidos, y usted siente que usted está comunicado porque usted tiene acceso a internet, tiene acceso a WhatsApp, pero el vecino que vive al frente de su casa usted no lo conoce. Es decir, la sociedad mundial, contrario a lo que pensamos, que la gente dice, no, pero que ahora usted tiene internet y tiene mucha información, pero esa información no necesariamente es de calidad. Casi todo esto se utiliza para manipular. Se ha ido vaciando al ser humano del contenido de elementos que han sido fundamentales, como la solidaridad. Por eso es que ahora nosotros, como seres humanos, estamos conscientes de lo que sucedió en Francia. Fue una abominación y fue un atentado contra la humanidad. Pero los que estamos dando seguimiento a estos temas internacionales no hemos tenido nuestra alma en paz desde que nosotros vimos que en el Medio Oriente se comenzó a llevar a cabo una guerra que hoy no tenemos a nadie en un tribunal de justicia internacional por haber ido a una guerra donde se invocaron causas que después nos dimos cuenta que no eran ciertas. Entonces, el alma nuestra está llena de dolor porque vimos cómo estos países han ido siendo destruidos sin importar que ya tenemos más de 1,5 millones de muertos. Mira, ya, porque yo sé que el teacher metió el tema medioambiental y tú ahí te vuelves loco. Para terminar esta interesante propuesta, te voy a hacer una anécdota. Tú sabes que tú te quedaste en la parte de ciencia política y Gilbert y yo hicimos unas cuantas materias más para terminar relaciones internacionales. Yo te había dicho que realmente las materias de relaciones internacionales me daban sueño. El profesor fue el único que me quitó el sueño. Ya tuve la razón. Un maestro. Increíble, increíble. Nosotros porque tenemos aquí un guión que tenemos que darle curso, pero si no nos quedáramos y le pidiéramos media hora para... Déjame hacerte una pregunta a ti o al profesor. Profesor, ¿en qué está eso científicamente, lo de clonar gente? ¿Ya eso es un hecho en la humanidad? Lo que sí hay adelantos técnicos científicos que, como han estado advirtiendo grandes científicos como Hawkins, desgraciadamente, esa es la campaña que lleva Hawkins en la actualidad, de que hay que buscar que las máquinas no sigan sustituyendo al ser humano. Pero yo creo que es bueno también dejar el siguiente mensaje. La especie más frágil que existe sobre el planeta es el ser humano. Dentro de ese Islam que hablamos que es fundamentalista, existe una corriente que es la corriente sufí. Y en el sufismo el mundo se ve como una sopa de amor cósmico. Es decir, que solamente el amor es lo que permite que los seres humanos podamos existir. Que por eso es que un niño que es tan frágil puede tener comunicación con la madre sin tener un lenguaje que les permita comunicarse. Y entonces hay que buscar
en esas religiones que nosotros tanto criticamos, esas grandes 3 religiones monoteístas hacen un énfasis, y es el énfasis que ha permitido que la raza humana pueda pervivir a pesar de los terremotos, a pesar de los huracanes, a pesar de las inclemencias del tiempo y a pesar de nosotros mismos, y es la solidaridad, que es un elemento vital y unificador. Diga el nombre de las 3 religiones planetarias. Abrahamánicas, primero el judaísmo, luego el cristianismo y luego el islamismo. Profesor, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Es lo que tú dijiste, ¿verdad? Él tiene que estar un día a la semana. No, él lo ¿Hay quiere. que hablar en la Cancillería para eso? No, vamos para allá. Vamos a hablar con Señores, vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar con el canciller. Hay que hablar. Vamos a hacer una pausa. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? Conócelo. La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito de Valores, Puestos de Bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso. Agrícola. 70 años siendo más que un banco, un aliado. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate. Tú cuentas. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana, porque hay que ser humilde y gastar hasta donde uno puede. Por eso yo solo tengo las tarjetas de crédito que necesito para mis finanzas y me sirven de maravilla para las vacaciones en familia. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Si a uno le daban 10 pesos para ir al colmado, había que traer esa de vuelta enterita. Así aprendí a manejar mi presupuesto y las cuotas de mi carro las pagué en su totalidad y a tiempo, sin intereses elevados ni cuotas adicionales. Ahora ando montada y sin preocupaciones. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Seguimos con marco de referencia. La verdad es que estamos haciendo un programa de alta calidad. Bueno. Fuera serie. Ahora, hay que distenderse un poquito.
Mira, yo quiero ver este consejo que da un papa argentino, no sé cómo se llama, Un papa, para ser un sacerdote. un sacerdote, sí, un papa no, un sacerdote argentino, para hacer que el hombre entienda a la mujer y viceversa. Vamos a verla. ¿Cómo se hace a un hombre, a una mujer feliz? Miren, no nos engañemos. Hacer feliz a un hombre, a una mujer es fácil, pero se necesita poner un poquito de atención. Yo no puedo más que darles una pequeña ayuda. ¿Cómo se hace feliz a un hombre, a una mujer? Comencemos con la mujer. Muy sencillo. Para ser feliz a una mujer se necesita solamente ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, chofer, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, estilista, ginecobstetra, psicólogo, psiquiatra, terapeuta oral sintático, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte y comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y ganar mucho dinero. Hacer feliz a una mujer es la cosa más sencilla. ¿Cómo se hace feliz a un hombre? Es muy sencillo. Para hacer feliz a un hombre solo se necesita intimidad y comida. Señoras, los hombres son una ganga. Barata, permanente. Todo el año, aquí no hay estaciones. Bueno, qué chulo. Digo, pero ¿es cierto o no es cierto? Excelente. Lo único fue que le faltaron como 150 cualidades más que debe de tener el hombre. Claro. Pero después, todo bien. Tenemos otra interesante entrevista. Hoy nos acompaña el colega Moisés González, que está con nosotros para hablar. Moisés González es uno de los principales periodistas del Palacio Nacional. Asistente personal. Mano derecha de Roberto Marchena. Sí. Nos felicitamos, muchacho joven. Muchas gracias. Sí, por poquito se me va el nombre. Me dio una especie de amnesia. No, ¿cómo te sientes, Dina? Bien, gracias a Dios y contento de estar en este programa. La verdad que Marco de Referencia se ha convertido en un marco de referencia, valga la redundancia, en la televisión dominicana. Y más de ese ejemplo tan interesante que acaba de poner sobre el sacerdote argentino, recomendando qué hace falta para hacer feliz tanto al hombre como a la mujer. Tú que te vas a casar en estos días, que te casaste, vi que le pediste matrimonio a tu esposa de una manera muy en el cine. Sí. Pero mira, el tiempo es corto, aquí yo creo que podemos aprovecharlo para la entrevista. Moisés, quiero empezar con una pregunta. Yo escribí un libro sobre Danilo Medina en el año 2000, se llama Guerra contra la Pobreza, la revolución de la educación. Y las cosas que yo planteaba ahí, mis compañeros del PLD me dijeron que realmente yo estaba fanatizado, que yo creía que Danilo era un Mahatma Gandhi, que no había posibilidad de que Danilo realizara lo que yo plasmaba ahí. Ustedes, Roberto, el equipo de comunicación, ¿ustedes realmente pensaron que Danilo podía hacer un gobierno de esta magnitud? Realmente, el gobierno que ha hecho el presidente Danilo Medina, si bien es cierto que ha impresionado al pueblo dominicano, pero no ha tomado de sorpresa a quienes trabajan con él. Quienes trabajamos con el presidente Danilo Medina, quienes venimos construyendo y quienes venimos formando parte de su equipo, saben que el presidente Danilo Medina es un hombre metódico y que desde el año 1998, desde el año 96, 2004, 2002, siempre tuvo en agenda crear el gobierno, llevar a cabo el gobierno humano que está llevando. Un gobierno que ha afrontado y le ha hecho frente a los principales problemas del país. Como bien decía el ministro José Ramón Peralta, hasta el momento ningún problema del país se ha resuelto. Este gobierno del presidente Danilo Medina va a ser recordado porque va a enfrentar
y está enfrentando y eliminando los principales problemas de República Dominicana. Para citarte solamente 3, Eddie: el problema de la educación, el problema del analfabetismo y el problema eléctrico, que será resuelto en los próximos meses. Bueno, mira, si él me resuelve el problema eléctrico, yo hago que vote, yo abogo porque siga después del 20. Porque la verdad es que ese tema me tiene harto. Bueno, precisamente hoy, ustedes van a ver mañana publicada en la prensa una interesante noticia. Es que hoy se reanudó el pacto eléctrico. El ministro Gustavo Montalvo estuvo reunido con el Consejo Económico y Social, y allí República Dominicana ya tiene buenas noticias sobre este problema que tanto afecta al pueblo dominicano, que muchas veces se critica, muchas veces se habla, pero sabemos que esto es un problema ancestral y hacía falta que llegara a la presidencia un hombre con la voluntad política como nuestro presidente Danilo Medina, para que pudiera, como se dice popularmente, tomar el toro por los cuernos con el problema eléctrico. Mira, Moisés, hay un inconveniente en relación al gobierno del presidente Danilo Medina, y el mundo lo sabe. Es decir, yo soy un fanático del medio ambiente y especialmente del manejo de los residuos de la basura en República Dominicana. Suerte que el profesor lo dejó de último el tema. Cuando yo veo el Ministerio de Salud Pública y especialmente el gobierno, el presidente Danilo Medina, llamando a todas las instituciones del Estado a hacer un operativo de eliminar los criaderos, pero nosotros en la Fundación Mundo Limpio planteamos la construcción de una cultura cero basura que permita redimensionar el turismo, porque los estudios que tenemos dicen que más del 60% de los turistas que vienen a República Dominicana no retornan por el mal manejo de los residuos. Pero además la basura produce 22 enfermedades y además de eso, el gobierno gasta más de 12.000 millones de pesos en el manejo de esas enfermedades que lamentablemente pululan en toda la República Dominicana. Cuando Luis Abinader dice que el gobierno de Danilo Medina va a terminar estos 4 años sin haber resuelto de manera definitiva un solo problema, yo digo, pero ¿por qué no resolvemos el problema de los residuos sólidos cuando nosotros y muchas instituciones de la sociedad civil tienen la solución definitiva? Incluso, Moisés, te puedo decir que en términos reales el gobierno tendría que invertir una pírrima cantidad de dinero, porque lo que se trata es de concienciar, formar, educar a la población y enseñarle que quien más se beneficia del manejo correcto de los residuos es el mismo dominicano, y estos proyectos involucran a los 10 millones de dominicanos, lo que quiere decir que se construiría una plataforma para extrapolarla a todos los países de América Latina que tienen esta misma dificultad. Qué bueno que tú señalas eso, Eddie, y la gran teleaudiencia que tiene tu programa, entre ellos senadores, diputados, alcaldes, pueden hacerte una invitación para que tú puedas presentarla con detenimiento en el Congreso. Y sobre lo que hablabas de Luis Abinader, de que él dice que este gobierno no va a resolver supuestamente un problema. Tú sabes que el candidato de la oposición del PRM lamentablemente está como un merengue sin letra, que no dice nada. Realmente la popularidad del presidente lo tiene a él monolítico, solamente habla de un solo tema y es de eso. Nunca hemos visto en República Dominicana, y esto es preocupante, a un candidato de la oposición que solamente, en lugar de hablar de propuestas creíbles, propuestas sustentables, su hobby y su pasatiempo favorito es hablar de la popularidad del presidente. Y déjame decirte que cuando él habla de la popularidad del presidente, él no habla de Danilo Medina, él habla de la relación ciudadana que ha construido en base al cariño en estos 38 meses de gobierno cercano, frugal y de amor al prójimo que ha construido el presidente Danilo Medina. Realmente, como te comentaba, está como ese merengue sin letra, no ha hecho ninguna sola propuesta creíble, y él cree que tirándole piedra o mejor dicho, criticando esta gestión de gobierno, que déjame decirte, según reportes que he recibido de cooperativas, asociaciones y dirigentes municipales, se está exponiendo a que lo declaren persona no grata en los 155 municipios del país. Mira, ¿te digo por qué? ¿Te digo por qué? Porque al él criticar la visita sorpresa, él está criticando de lo que están viviendo los municipios hoy en día. Para ponerte un solo ejemplo, en Jobarriba, en una visita sorpresa que hizo el presidente Danilo Medina hace un año, 700 familias ya se están beneficiando a través de un proyecto, y también 16 asociaciones y cooperativas están siendo beneficiadas a través de un financiamiento a tasa blanda que recibieron allá. Edmundo, una cosita ahí, Moisés. Cuando tú dices que se están beneficiando,
es bueno enfatizar que Danilo lo que está haciendo es ayudarlo a que no necesiten ayuda. Es decir, no es que se le está dando nada, se le está permitiendo que ellos mismos construyan su riqueza para salir de la pobreza. Como dicen, no darle pescado, sino enseñarlo a pescar. Y que esa pesca sea una pesca milagrosa, una pesca que redunde en beneficio, no solamente para ellos, sino también para sus hijos. Porque ¿cuál era la situación que había antes de este gobierno? Que los hijos de los campesinos estaban emigrando para la ciudad. Ahora hay razones para ellos quedarse. El hacinamiento de gente, esos cordones de pobreza, es la consecuencia de el olvido al campo. Una cosa, Moisés. Así es, ya realmente está floreciendo de nuevo el campo. No solamente que está floreciendo, sino que en República Dominicana hay un auténtico despertar municipal. Los municipios, nuestros distritos municipales, hoy están, da gusto ir para allá. Y como decía el presidente ayer en la proclamación del Partido Popular Cristiano, critican el campo porque nunca han visitado el campo. Moisés, una pregunta. Ahí tú puedes ver, mira lo que tú tienes en pantalla, y discúlpame que te interrumpa. Mucho trabajo, Son mucho emprendedores trabajo. que han obtenido préstamos a tasa blanda, son los financiamientos que se han obtenido a través de Fundación Reserva, Banca Solidaria, el empoderamiento al campesino, la democratización del crédito, y fíjate también esta medida de que los permisos de importación se eliminen y se haga a través de la Bolsa Agroempresarial de la Junta Agroempresarial Dominicana. Da vergüenza que un avance tan trascendental para la República Dominicana como es estas licitaciones públicas y transparentes que se estén llevando a cabo, estén siendo criticadas. Criticar esto es tú pedirle al país que retroceda a oscuridad, que retroceda a falta de transparencia. Se está haciendo con transparencia, pero voy a hacer una pequeña crítica. No el presidente, porque el presidente no hay que hacer eso, sino más bien el Ministerio de Agricultura e Industria y Comercio. Lo digo porque el mismo Osmar Benítez lo ha dicho. ¿En qué sentido? En que parece que se están licitando algunos productos menos de lo que está necesitando el mercado. Para que se encarezca. Y eso ha provocado que se encarezca. Pero se va a corregir. Por ley de oferta y demanda, ¿verdad? El producto que falta en el mercado se pone caro. Entonces, solicitarle, no al presidente que no tiene que estar fuñendo con eso, sino al ministro de Agricultura, el ministro de Industria y Comercio, que se lleven o que hagan el diagnóstico adecuado para que sepan cuál es la cantidad adecuada de productos que tienen que licitar y luego importar para evitar que haya un aumento de precio innecesario que de alguna manera puede estar irritando a la población. Qué bueno y que menos en campaña. Sí, no, pero qué bueno que tú tocas este tema, porque sea en campaña o no sea en campaña, la visión y la filosofía del gobierno del presidente Danilo Medina es proteger a la gente y proteger al ciudadano. Es por eso que en estas Navidades, como bien ha dicho el Ministerio de Agricultura, no va a faltar carne, no va a faltar ningún tipo de alimento para que los hogares dominicanos reciban, tengan una Nochebuena como manda la ley. Moisés, los medios de comunicación han estado, yo diría, criticando, analizando el ritmo de trabajo del presidente Danilo Medina, que prácticamente no descansa ningún día. En los países desarrollados se le prohíbe a los presidentes que puedan trabajar más de 5 días. Danilo Medina está trabajando 8 días a la semana. Entonces, eso no sería peligroso para un presidente, porque cuando científicamente se trabaja tanto, ya no se generan las ideas que fluyen cuando una persona descansa, se desconecta. Entonces, ¿no sería peligro que nosotros, un hombre de la magnitud de Danilo Medina, lo arriesguemos a trabajar más de 7 días a la semana? Con el presidente Danilo Medina sucede lo contrario. Al él llegar a la presidencia, él mismo lo ha dicho, la gente estaba esperando que se humanizara la presidencia. Hay una deuda social que el presidente Danilo Medina le ha tocado hoy en día con esta gestión de gobierno cercana, siempre con la gente. A él le ha tocado llevar a las comunidades esta esperanza, este aliento, como ustedes pueden ver en cada una de sus visitas. Y yo creo que lo que realmente llama la atención es que él no ha descansado en estos días, en todos estos días, como tú bien decías. Sin embargo, el entusiasmo se mantiene, el mismo nivel de compromiso, el mismo nivel de transparencia se ha mantenido para que los dominicanos hoy en día puedan tener esta seguridad, puedan tener también la garantía de que los hijos se pueden mandar a la escuela, que van a tener allí alimento, van a tener allí los beneficios de la jornada escolar extendida, y también un presidente cercano que siempre escucha al ciudadano y que pueden decir pueden decir algunas cosas la oposición que no tiene argumentos. Sin embargo,
con sus hechos el presidente habla todos los días. Una última pregunta de manera escueta. Tú como director de distribución de comunicación, ahora en esta época de campaña, ¿cuáles son los planes que hay para, ¿verdad? Para, se supone, ganar nuevamente las elecciones del 2016? El presidente Danilo Medina va a ganar las próximas elecciones de una forma contundente, a tal punto que ya no se discute con qué margen va a ganar el presidente, sino como tú decías fuera del aire, lo único que se discute es si Abinader va a sacar un 22 o un 23, porque la gente sabe que el candidato de la oposición no tiene nada que ofrecer. Como te decía al principio de la entrevista, está como un merengue sin letra, está más enfocado en la popularidad del presidente que en las propuestas creíbles y sustentables que él puede ofrecerle al pueblo dominicano. No está en duda de que el presidente Danilo Medina va a ganar de forma contundente los próximos comicios y que el pueblo dominicano va a seguir teniendo un gobierno cercano, frugal y transparente por 4 años más. Muy bien, Moisés. Yo no sé si León. hay que revisarlo. Hay una computadora que tiene detrás conectada, porque no puede ser que un hombre hable así con esa coherencia, con esa profundidad. Así es. Sin cometer aprendiendo de ustedes, aprendiendo de ustedes. De tu amigo Roberto Rodríguez Marchena, dile que el yo soy maestro amigo de él. Rodríguez Marchena. Dígame. Dile que yo soy amigo de él. Él lo sabe, y él está viendo esta entrevista en este momento. Me tiene confundido. No. Pero dile que me aprecia de todas maneras. Gracias, Señores, igual. Finaliza por el día de hoy marco de referencia para Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma. Fue todo un placer compartir esta interesante, yo diría que en el día de hoy, interesantísima propuesta informativa. Hasta mañana. Usted está viendo Noticias 16, el rostro de la información. Desde tu comunidad, acceso directo para tus denuncias. Llámanos al 809-338-2525, extensión 107. Accesa a nuestra página web noticias16.com. Desde tu comunidad, acceso directo para tus denuncias. Llámanos al 809-338-2525, extensión 107.